Desde Clínica Servil les damos la más cordial bienvenida a este espacio de formación, de crecimiento, a este espacio de interacción y de formación en ese proceso de recuperación de nuestros pacientes. Y hoy, pues, con un nuevo tema, un nuevo invitado, aunque pues muchos de ustedes ya lo conocen, no es tan nuevo, pero sí está hoy con nosotros con un nuevo tema hoy con este tema tan importante que nos trae el día de hoy, como son las representaciones sociales del alcohol. Y está con nosotros Bernardo Ángel Tobón, psicólogo, magíster en intervenciones psicosociales, docente asistencial de nuestra clínica Servid y también de la Universidad Católica de Oriente. Bueno, en este momento tenemos conectadas 17 familias y bueno, esperamos que en el transcurso de los siguientes 5 o 10 minuticos sean más familias las que se vayan conectando. Recuerden, por favor, mantener sus micrófonos bloqueados y también les estamos compartiendo el link de la asistencia para que también lo vayan diligenciando. Y bueno, no, yo creo que ya podemos dar inicio entonces. Bernardo, buenas noches y bienvenido y qué bueno tenerte en este espacio. Bueno, buenas noches. Ya como lo decía yo, Freddy, mi nombre es Bernardo Ángel, soy psicólogo. Actualmente acompaño el proceso de hospitalización parcial en la clínica Serví. Entonces seguramente con algunos ya me he visto, con otros nos veremos próximamente. Y también pues soy docente asistencial con la Universidad Católica del Oriente, lo cual es muy grato pues para mí compartir este espacio la noche de hoy. A ver, hablar de representaciones sociales es un poco complejo, es un poco eh, ladrilludo, como se dice en algunos ámbitos, porque comprender las representaciones sociales implica muchos factores como tal. Sin embargo, traté de hacer una presentación eh, un poco más suave, un poco más reflexiva a partir de la vivencia, a partir de lo que vemos también en el contexto social. Espero también, si alguna duda, alguna inquietud, me la hagan saber para irla resolviendo y para irla teniendo pues en cuenta. La idea es que se convierta en un espacio formativo, pero más que formativo también reflexivo a partir de las diferentes situaciones que se presentan con el alcohol a nivel social, a nivel familiar y a nivel individual. Aunque pues el tema como tal es representaciones sociales del alcohol, trataré pues de ser muy específico y trataré de que el tema quede bastante claro. Agradecerle a Freddy, ¿cierto? Porque me organizó las diapositivas, porque estaban No, ahí mío un no. poco eh, complejas, pues mucha literatura, entonces él les puso las imágenes, entonces también agradecerle también por organizarlas. Listo. A ver, hablar de representaciones sociales, antes de iniciar pues con el tema como tal, quisiera hacer una pregunta. ¿A qué fiesta o reunión familiar o social hemos asistido y no hay al menos una copa de vino o una cerveza a disposición? De pronto pensemos en esta pregunta un momento, ¿cierto? Y miramos las implicaciones de esta pregunta a través de la presentación y a través de lo que somos también a nivel social. Entonces, miren, ¿a qué fiesta o reunión familiar social hemos asistido y no hay al menos una copa de vino o cerveza a disposición? Entonces, desde aquí se empieza una consolidación y esa representación del alcohol a nivel social. Yo creo que
A ver, a nivel social, desde que estamos en el proceso de crecimiento, específicamente, por ejemplo, situados en la Iglesia Católica, la primera reunión o familiar social a la que nos invitan muchas veces es a un bautizo, ¿sí? Y cómo, digamos, en ese bautizo empezamos ya a ver unos indicios del uso del alcohol en las familias y por ende a nivel social. Entonces, yo creo que es importante tener en cuenta esta pregunta para lo que va a ir aconteciendo durante esta hora que vamos a estar aquí reunidos. No sé si de pronto haya algún comentario, no sé si de pronto haya eh, una especie de, digamos, de cuestionamiento frente a esta pregunta. Bueno, Bernardo, pues además de que, como tú lo dices, es un elemento que siempre, siempre va a estar en las reuniones sociales, pues también es muy importante como sentar el precedente, que es un tema que es desde el principio de los tiempos, desde la creación ya existía el alcohol, entonces es algo que ha estado en nuestras vidas desde siempre, inclusive desde los tiempos de Jesús, lo que acabas de mencionar con respecto al tema de que siempre está presente en los bautismos, en las primeras comuniones, en los matrimonios. Y podemos recordar ese episodio de la Biblia, las bodas de Caná, donde la gente celebraba precisamente con vino. Entonces, pues muy bueno también cómo ha sido esa evolución a través de los tiempos y cómo el licor, pues, ha sido también de buenos momentos, pero también las malas cosas que puede generar. Entonces, para eso estamos el día de hoy, para aprender sobre este tema y bueno, pues muchísimas gracias Bernardo por estar con nosotros el día de hoy. Gracias nuevamente. Incluso, mire, por ejemplo, en algunas ocasiones vamos a un funeral, ¿sí? Entonces, mire, desde el principio de vida hasta el final, muchas de nuestras reuniones y muchas de nuestras fiestas o aglomeraciones de tipo social y familiar van a estar permeadas por el licor, por el alcohol, ¿sí? Entonces, desde aquí también cómo vamos preparando y vamos teniendo una consecución demasiado importante eh, a nivel social de la representación del alcohol, ¿sí? Por ahí veo una manito levantada, no sé, Liliana Roa. Exactamente Bernardo, eso te iba a decir con relación a la pregunta que estás expresando para el inicio de esta charla y de esta conversación. Liliana Roa, adelante, buenas noches y gracias por tu intervención. Liliana, hola, adelante, te escuchamos. Bueno, ahorita entonces le daremos la oportunidad de la intervención. Listo, para Claro que que, sí, podamos bueno, avanzar. ¿a qué nos referimos cuando hablamos del término representación social? Ya, y realmente es difícil hacer una precisión sobre el término, pero es un fenómeno específico relacionado con una manera particular de comprender y comunicar, una manera que al mismo tiempo crea la realidad y el sentido común. Esto de acuerdo pues a Moscovici. Moscovici fue un gran teórico del término de representación social y que nos lleva pues a cuestionarnos y nos lleva a indagarnos sobre lo que es la representación, que ahorita lo vamos a ver un poco más específico. Las representaciones sociales, entendidas entonces como unos sistemas, y aquí es donde está la importancia, como un sistema de valores, ideas y prácticas con dos funciones dobles. Primero, establecer un orden que capacita a los individuos para orientarse en el mundo material y social y dominarlo. Y segundo,
hacen posible la comunicación para tomar entre los miembros de una comunidad, proveyéndoles de un ítem para nombrar y clasificar de manera no ambigua los diversos aspectos de su mundo y de su historia individual y de grupo. Mira, entonces aquí ya empiezan dos conceptos muy importantes, ¿sí? Y el primer concepto es entonces capacitar al individuo para que haga parte de esa sociedad y cómo este individuo se va incursionando, se va estableciendo dentro de la sociedad de acuerdo a unos valores, a unas ideas y a unas prácticas como tal. Entonces aquí tenemos unos valores, listo. Entonces, por ejemplo, está el amor, el respeto, cantidad de valores, ¿cierto? A unas ideas que nos ayudan a construir y a tener la concepción de un mundo en el cual habitamos con otro ser humano. Y de unas prácticas, ¿cierto? Obviamente, esa práctica hoy está enfocada precisamente cómo comprendemos. Y mira, si miramos, por ejemplo, la primera pregunta que hacíamos, era enfocada precisamente en esas prácticas a nivel social. ¿Cómo vamos tejiendo? ¿Cómo nos vamos incursionando y cómo nos vamos relacionando a partir de una sustancia que es el alcohol? ¿Sí? Y de aquí también cómo los demás individuos perciben esa realidad, cómo los demás individuos perciben ese mundo y cómo vamos haciendo también una historia individual y de grupo. Esta historia individual o de grupo está marcada entonces, por ejemplo, por experiencias a nivel familiar y a nivel relacional con el otro. Entonces aquí, por ejemplo, esos aspectos de la historia hace parte también esa familia, ¿sí? Y cómo influye esa familia muchas veces en las diferentes condiciones o en las diferentes prácticas que realizamos continuamente como individuos en función con un otro. Y aquí hay un aspecto muy importante, y es que si miramos esta gráfica, tenemos dos conceptos muy significativos. Primero, y lo individual. Pero resulta que a nivel social no podemos descartar nunca la influencia que tiene el individuo o que tengo yo sobre ese grupo o sobre esa práctica, digamos, social. Y segundo, lo social, cómo influye en esa concepción del mundo a nivel individual. Entonces, si vamos a esa primera pregunta, estamos yendo, ¿sí? A ese concepto que nos dice que en toda fiesta o en toda reunión hay un status quo manejado por el alcohol o manejado pues por este tipo por el licor como tal. Entonces, miren, acá va a ser, digamos, como ese círculo de lo social en lo individual en lo social y vuelve a arrancar lo social en lo individual y así sucesivamente, dando todo ese mundo relacional y de interacción entre los individuos que componen a una sociedad o una familia. No sé si hay de pronto alguna duda hasta el momento. Ahora bien, ¿qué es el alcohol? Entonces el alcohol, según Telles y Cote, 2006, es un líquido incoloro, volátil, de olor agradable, que puede ser obtenido por dos métodos principales. Uno es la fermentación de las azúcares y el otro es un método sintético a partir del etileno. La fermentación de las azúcares es el proceso más común para obtención a partir de mecedaros de granos, jugos de frutas, miel, leche, papas o melazas, utilizando levaduras que contienen enzimas catalizadoras que transforman los azúcares complejos a sencillos y a continuación en alcohol y dióxido de carbono. Entonces, miren, el alcohol realmente es producto de un proceso químico, ¿sí? La concepción de Tranquilo. lo colectivo es la influencia de los medios a través de la publicidad. Entonces les contaba que anteriormente había una publicidad
de una empresa que decía que todo héroe merece una tal, ¿sí? Pero más aberrante salió después otra campaña publicitaria que era más barato que la terapia, ¿cierto? Entonces, mire, haciendo referencia al licor como tal. Y de esta manera se construyen imaginarios colectivos que son desastrosos. Pues entonces, mire, ¿quién no tiene, por ejemplo, acceso al Internet? ¿Quién no tiene acceso, digamos, al televisor? Y creo que es esa concepción de lo colectivo que nos lleva a que esas prácticas se arraiguen y se estén ancladas ahí a nivel social y vayan mucho más allá, ¿cierto? Porque claro, todo héroe va a querer entonces una recompensa y todo héroe, entonces, primero, no somos héroes y segundo, vamos a estar enmarcados, ¿cierto? Por ese terrible flagelo que es en este caso pues el alcohol. Y el segundo es la concepción de lo individual. Y aquí encontramos frases como uno no hace daño, el último y nos vamos, uno para el frío, construcciones también sociales y esos imaginarios que se han construido a partir del licor. Y podemos encontrar cantidad de frases que van a hacer alusión al consumo de licor. Yo decía que estos son falsos espejismos que los consumidores han sabido soportar por tiempo. Claro, porque entonces son esos imaginarios que se vuelven prácticamente creencias, que se vuelven muchas veces incluso hasta valores, porque una familia, digamos, que no celebre con un cumpleaños con licor o con alcohol, entonces no va a ser un cumpleaños y va a pasar, digamos, como si fuera desapercibido. Entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a tener esta influencia de la concepción colectiva y de la concepción individual que nos ha perdurado y que ha estado ahí incluso no solamente desde ahora, sino desde hace mucho tiempo atrás? Las representaciones sociales, entonces, con respecto al licor, tienen como el licor como un objeto social. Entonces, es la representación que se hace del licor. Y aquí va a pasar también algo que yo diría que se ha anclado y que se ha arraigado dentro de la cultura, y es la masculinización de la sociedad. Y no digo que sea un asunto, que el licor cierto, el consumo de licor sea un asunto solamente de hombres, pero cuando vemos las estadísticas, sí es mucho mayor en hombres que en mujeres. Sin embargo, como lo digo, también es una problemática de mujeres. También incluso muchas veces es más complejo la adicción al licor en las mujeres porque se hace en algunas ocasiones en el campo privado, o sea, se hace en la casa, se hace, digamos, como eh, al escondido de la sociedad. Entonces esto no nos permite visualizar como tal el problema. Esto no nos permite visualizar la problemática de alcoholismo muchas veces en la mujer, porque eh, por asuntos de la masculinización está ligada a labores del hogar y está ligada también pues como en ese concepto de labores de la casa. También tenemos esas representaciones sociales como el licor como desinhibidor. Y aquí se tiene la creencia que el licor ayuda al proceso de socialización. Y uno pues va a ver y sí, teniendo en cuenta esa connotación que le daba ahora a toda reunión o a toda situación familiar, pasarla por algunos tragos de alcohol. Pero aquí también se tiene la creencia que el licor ayuda al proceso de socialización y siempre, aquí es un concepto, digamos, muy personal, siempre he pensado que la borrachera se vive en sociedad y no es en vano que uno salga un viernes en la noche, un sábado, un domingo y ya muchas veces también a partir de cualquier día eh, se vea, digamos, gente consumiendo licor.
Entonces siempre he pensado que la borrachera se vive en sociedad, pero el guayabo, lo pongo entre comillas, el guayabo se vive en total soledad. Y en esta soledad es donde se experimentan emociones como la culpa, que en muchas ocasiones conlleva a nuevos consumos. Y la culpa, van a haber momentos en que la culpa va a tener más significado, muchas veces para prolongar el consumo que para disminuirlo, ¿sí? Y también un asunto de disponibilidad. Aquí yo refiero que comprar licores muchas veces como comprar arroz, ¿sí? Vamos a cualquier supermercado, vamos a cualquier tienda de barrio, vamos a comprar, vamos a almacenes de grandes cadenas y siempre va a estar las estanterías de licor y no solamente uno, sino la variedad que quieran de licor va a estar presente. Incluso, como lo decía al inicio con la pregunta, también, por ejemplo, a través de la cerveza. ¿En qué tienda no venden una cerveza? ¿Y a quién se la venden? A cualquiera que la compre. Pues de ahí esa disponibilidad para comprarlo se vuelve mucho más difícil para trabajar en la representación social de que el licor o que el alcohol hace daño en la salud. Aquí una estrategia macabra. A ver, yo llevé todo esto a un campo representacional, a un campo social. Y es que actualmente las licoreras han disminuido los niveles de alcohol en las botellas de dicho producto. Digo macabras porque conlleva a que si anteriormente la persona consumía una botella, ahora para sentir el mismo efecto necesita del doble de consumo, ¿sí? Entonces, esto no es que la persona eh, tenga mayor capacidad de aguantar o de soportar, digamos, el impacto que genera el alcohol en el organismo, sino que esto a nivel social va a tener también unas repercusiones y va a llevar a una representación diferente, ¿sí? De ese consumo como tal en la persona. Aquí se evidencia entonces una estrategia de mercadeo. No es que como, pues obviamente la botella de pronto sí tiene menos niveles de alcohol, pero lo que va a pasar es que la persona va a necesitar mayor cantidad de licor para sentir el mismo efecto. Esto efectivamente tiene un impacto significativo en el consumidor, porque primero va a necesitar más dinero y por ende va a dejar de suplir necesidades básicas. Entonces, si anteriormente compraba un fin de semana una botella, ahora va a necesitar dos que van a valer el doble. Entonces, miremoslo también en términos económicos, miremoslo también a nivel del impacto que ello genera, digamos, en la canasta familiar. Entonces, mire que no es un juego y que no es, ay, sí, tan queridos pelos de la fábrica que disminuyeron. No, eso tiene unas implicaciones económicas, pero de ganancia para la empresa como tal. No sé si de pronto al momento hayan preguntas, no sé si al momento de pronto haya algún cuestionamiento, si estoy siendo claro con la temática, si hay alguna observación con lo que he dicho hasta ahora. Hola. Bernardo, hola, soy Merce. Hoy nos conocimos Sí, en... Merce, hola. ¿Cómo estás? Muy, muy bien. Ah, bueno. No, creo que has hablado pues muchos temas que realmente pues tanto nosotros que estamos en el proceso de recuperación como las familias tenemos que procesar pues porque esto no es solo de nosotros, sino que la familia nos acompaña pues como en todo en este proceso. Eh, y has tocado temas muy chéveres que incluso aquí pues como, bueno, por dónde empiezo a comentar es complicado, pero lo que yo te comentaba, por ejemplo, hoy en el taller que nos diste, y no sé, pues para los que están ahí conectados,
que es claro, pues yo soy alcohólica, tengo 49 años, eh, y es un proceso pues en el que vengo, acabo de salir de internación el viernes, ya estoy en hospitalización parcial, pero como te comentaba esta mañana en el taller, realmente los que llegamos a un consumo es porque es la consecuencia de algo más interno, que es donde también la familia nos debe acompañar a encontrar eso que nos está pasando interiormente, ¿cierto? Como, o sea, dejarnos en libertad para explorarnos, no, no presionar, pero sí el consumo llega a ser como de esa consecuencia de algo que falta dentro. Eh, y no quiero, pues, era lo que tú decías, pues, no victimizar y no es victimizar, no poner el alcohol como, porque es una de las tantas sustancias, ¿cierto? Como el malo, obviamente sí es malo, pero es donde gracias a lo que hemos hecho, yo hice en mi caso personal y que tengo que seguir haciendo durante toda mi vida, eh, es, es seguir encontrándome, reconociéndome, queriéndome, porque es algo que falta interiormente y que eso fue lo que me llevó pues como a un consumo. Entonces el alcohol sí, y realmente tanto el alcohol como el cigarrillo son normalizados socialmente, pero que para nosotros los que tenemos esta condición, eh, pues que tenemos que también tener alertas, ¿cierto? Y es donde nosotros, gracias a Servir, por ejemplo, yo hoy tengo alertas y herramientas donde me debo concentrar. Entonces quería pues como hacer ese aporte. Listo, Merce, muchas gracias. Yo creo que ahorita voy a tomar una palabra muy clave que dijiste para esas representaciones sociales del alcohol, ¿cierto? Y está enmarcada en la normalización del consumo, ¿cierto? Empezando, porque tú lo dices también, obviamente hay muchas sustancias y hay muchas, eh, eh, sí, sustancias adictivas, muchas, eh, ahí se me van los nombres, bueno, pero hay muchas sustancias. Realmente, qué pena, Bernardo, te interrumpo. Adicciones son muchas. Puede ser adicciones a la comida, adicciones al juego, adicciones a la televisión, a las pantallas. O sea, no necesariamente estamos hablando de sustancias psicoactivas, ¿cierto? Pero todo el mundo, para mí, que no soy psicóloga ni psiquiatra, soy comunicadora social, para mí los que llegamos a ese punto de una adicción, de una dependencia a algo, para poder estar teóricamente, entre comillas, bien, es porque tengo también una carencia de algo interno, ¿cierto? Porque solo soy yo para mí y si yo estoy bien para mí, estoy bien para el mundo. Claro, ahí entonces, como le digo, ahorita voy a recoger todos los conceptos, ¿cierto? Y como lo mencionaba anteriormente, ¿cierto? Las representaciones sociales son un sistema de valores, ideas y prácticas con múltiples funciones, ¿cierto? Pero una de esas funciones es también dar vida a todo este sistema de creencias y a todo este sistema también de ideas que nos llevan efectivamente a un consumo y que están dependiendo también, como tú lo mencionabas, a esa normalización. No, entonces es que en mi casa, pues todos los cumpleaños los hemos celebrado así. Entonces, como en mi casa lo celebramos así, entonces ya estoy cerrando las puertas para ver otro modo de representación, otro modo también de significados de la celebración, digamos, de un cumpleaños, ¿sí? Entonces, miren que eso conlleva a muchas situaciones que influyen en el individuo y por eso lo mencionaba en esa triada de lo social y lo individual como dos
personajes, pues lo voy a poner en personajes, que no se pueden separar, porque de ahí nace la concepción del mundo, ¿cierto? De una idea que yo tengo. Entonces, si yo tengo problemas, digamos, con el concepto de mí mismo, si yo tengo problemas, por ejemplo, de autoestima, y si para socializar entonces necesito tomarme un tipo de licor o necesito tomar alcohol para ir a socializar, mire que ya ahí empieza un problema. O si yo, por ejemplo, tengo situaciones que más adelante también en otra conferencia la van a ver y son ya de pronto más de sintomatología, pero por ejemplo el trastorno depresivo usa frecuentemente también el licor, digamos, como para sentir otro tipo de sensación y sentirse bien. Entonces, mire que esas construcciones, tanto a nivel individual como colectivo, van marcando esas representaciones que se hace del uso del alcohol, ¿cierto? Entonces, por eso es también tan complejo hacer una adecuada, digamos, intervención con respecto al licor, porque tiene múltiples funcionalidades, sea individual o a nivel colectivo o a nivel familiar. ¿Sí me hago entender? Bueno, acá vamos entonces, por ejemplo, con una representación social que es a partir del deporte, ¿sí? Aquí es algo irónico que por lo general las fábricas de licores financian los grandes equipos de fútbol y el deporte en sí. Indirectamente se invita al consumo, pero a su vez invitan a la práctica deportiva, donde ocasionalmente gana el discurso del consumo. Y esto es porque se debe también a esa concepción muchas veces que se tiene de que entonces yo tomo porque apoyan el deporte y muchas veces dentro del mundo adictivo, dentro del comportamiento adictivo del alcoholismo, se va a justificar el consumo a partir de eso, o porque si yo me tomo una botella de X, va a ir una financiación a la salud, que ahorita también lo voy a hablar un poco. Desde esta perspectiva, el deporte va en contravía del consumo, pero como se financia el deporte, entonces muchas personas encuentran allí el motivo para consumir, como ya lo decía pues antes. Y es que realmente el licor y los deportes son realmente lucrativos dentro del mundo. ¿Sí? No solamente el fútbol, sino otros deportes, por ejemplo, y nos vamos para Estados Unidos, el béisbol, el rugby, eh, el baloncesto, entonces son bastante, eh, tienen una connotación además de reunir a las personas a nivel social, y es allí donde se aprovecha el boom publicitario para hacer alarde, digamos, como de esa financiación. Muchas veces uno pues en el caso, digamos, Colombia, ve cuando entrevistan a los jugadores de fútbol y atrás un pantallazo, atrás un afiche con, con una publicidad de X empresa ligada al alcohol, ¿sí? Entonces, mire que eso tiene unas implicaciones y unos significados también a nivel social que son difíciles de comprender y muy difíciles también de abordar a nivel terapéutico, porque nos están dando un mensaje, ¿cierto? Pero el interior lo que hay detrás de ese mensaje es totalmente diferente, ¿sí? Entonces aquí hay que prestarle, digamos, como atención a esa parte. Vamos con la siguiente diapositiva y son las representaciones sociales a partir de las fiestas populares. Se dice que Antioquia tiene 123 municipios, creo, si no me equivoco. De esos 123 municipios que tiene Antioquia, en 115 municipios del departamento, la fábrica de licores financió las fiestas populares o tradicionales. Eso quiere decir que el mensaje es directo. Yo te doy, pero tú me das. Además,
se aseguran nuevos consumidores de licor, porque en las fiestas populares existen eventos para todas las edades. Aquí, cuando hago referencia a esta parte, es que en las fiestas populares existen actividades tanto para gente adulta como para gente ya de edad avanzada, para adolescentes y para niños. ¿Por qué? Porque es lo popular y es lo tradicional. Pero miren el dato, 115 municipios, auspiciando 115 municipios que fueron financiados por la fábrica de licores para sus fiestas populares. Y esto obviamente también, como lo decía anteriormente, tiene un significado y una connotación social. Un significado bastante importante teniendo en cuenta el concepto de la comunicación en el campo de las representaciones sociales, donde se funda aquí un conocimiento de tipo social, unas actitudes individuales y sociales y contenidos y sus respectivos campos de representación. Y es realmente complejo y es realmente difícil a la hora de entender, ¿cierto?, cómo nos llegan esos mensajes a nosotros. Pero yo creo que aquí la complejidad es cómo le llega ese mensaje también a un adolescente o a un niño de 8 años que está aprendiendo a comprender el mundo, o a un adolescente que está también en ese campo de exploración y en ese campo también de querer tener un montón de vivencias. Entonces, ¿cuáles son las representaciones que se hacen a partir de allí? Y lo más complejo, también en la otra diapositiva, es que el orgullo como representación social, y pasa mucho, por ejemplo, a nivel Antioquia, y es que pensamos al decir que una de nuestras empresas en el 2022 vendió 1.27 billones de pesos, y esa fábrica y esa empresa fue precisamente la fábrica de licores de Antioquia. Y obviamente eso da mucha satisfacción, ¿cierto? Porque es una empresa lucrativa, es una empresa, ¿cierto?, que está generando unos recursos, que está generando también un montón de dinero. Pero la pregunta es, ¿a costa de qué? Entonces yo me respondía, sí, del bienestar de la persona consumidora, de la familia que espera satisfacer sus necesidades, a costa de la salud mental, de la ansiedad, de la incertidumbre, de la violencia intrafamiliar y de muchos otros fenómenos que se dan a nivel social y que representan en sí un consumo elevado de alcohol, en este caso, ¿cierto? Hay otras sustancias también que influyen obviamente, en la interacción social y no es de desconocer, pero estos datos indican, ¿cierto?, que a nivel, digamos, de representación, hacen también o tienen un impacto directo en el psiquismo individual, ¿sí? Entonces aquí, ¿cómo no voy a apoyar una empresa sabiendo que es el boom, ¿cierto? O que tiene altas ganancias, pero también esas ganancias son para quién? Serán para la persona que consume, ¿no? Es que el licor deja soledad, el licor deja sentimientos de culpa, el licor deja remordimientos, el licor deja familias destruidas, el licor lleva a la desunión familiar, el alcohol lleva a tener un montón de necesidades insatisfechas, porque a nivel social es que realmente el licor no es barato, o a no ser pues de la clase de licor que consume. Esto es, digamos, como más o menos el tema de la representación social y cómo, digamos, influye el licor en el modo relacional, en el modo en que nos vinculamos con un otro, en el modo en que nos reunimos, en el modo en que estamos, digamos, haciendo presencia a nivel social, en el modo en que necesitamos muchas veces de esta sustancia
para querernos sentir bien, pero que en el fondo vamos a terminar con muchas situaciones que lamentar, ¿sí? Y con muchas situaciones también para el abordaje tanto a nivel familiar, social y personal. Eh, Esa es, digamos, como la presentación. Es una cuestión que tiene muchos componentes. Es una, es un tema realmente que genera también muchas dudas, que genera mucha atracción, ¿cierto? Porque hablamos de la representación social y de lo que significa el alcohol a nivel social. Entonces, desde aquí también se invita a, a trabajar más en los imaginarios colectivos que nos permitan asumir la conciencia, no solamente individual, sino también la conciencia colectiva del impacto que ello genera. Entonces, ahora sí, faltan todavía 10 minutos. Dudas, preguntas, comentarios, estamos dispuestos pues para, o queda abierto, digamos, los canales para ir resolviendo. Así es, Bernardo, muchísimas gracias. Pues por acá en el chat, Luis Guillermo Alzate Castañeda nos dice que el socialmente licor es aceptable, por tanto todo es válido. ¿Hasta dónde es aceptable? Con todo lo que nos has expresado, lo que nos has manifestado, cuando todos sabemos que en la mayoría de los casos, si bien el licor puede generar momentos de esparcimiento, de felicidad, lo que decíamos, de muchas veces en familia, se toman los tragos, pero hasta dónde ese licor mal manejado, pues lleva a graves consecuencias, como lo decías, el tema de la violencia intrafamiliar, el tema de los accidentes de tránsito, bueno, tantas cosas. Y supongamos en el tema del consumismo y del tema de la producción, pues también cuántos empleos genera el tema de los impuestos, bueno, en fin, sabemos que mucha parte de esto va para el trabajo social. Entonces, el licor es como un tema de amores y de odios. Entonces, ¿hasta dónde es aceptable realmente el licor, Bernardo? Sí, yo creo que porque sea una situación o la concepción que se tiene de que porque socialmente es aceptado, es válido. Yo creo que no, yo creo que el licor ha causado grandes daños y grandes deterioros a nivel social y que ello ha permitido y ha incubado ciertas prácticas también que van en contra de la vida misma y en contra también, digamos, como de ese sentir, ¿sí? Porque no se puede desconocer que hoy el licor o también, y es muy común muchas veces en la población adolescente, es que se llega a, o bueno, no solamente adolescentes, porque no quiero estigmatizar, incluso hay mucha gente de nuestra edad o mayores también que, digamos, consumen licor, pero que consumen otro tipo de sustancias para disminuir los efectos del licor, ¿cierto? Y aquí muchas veces para tener más aguante, para aguantar más, entonces se llega, por ejemplo, al consumo de cocaína que teniendo en cuenta va en contravía a lo que significa y a lo que representa el licor para el sistema nervioso central, ¿cierto? Porque el licor es un inhibidor del sistema central, mientras que la cocaína es un activador del sistema central. Entonces, son dos, son, son dos efectos diferentes en un mismo organismo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo a partir de ahí también se ha construido? No todo lo que es validado por la sociedad es positivo, ¿cierto? Porque si no, entonces la guerra sería válida. Entonces, la violación sería muchas veces válida. La concepción, digamos, del abuso sexual sería válido, porque hay muchas sociedades que lo validan, pero no significa,
¿cierto? Que sea lo correcto dentro de la sociedad, o yendo a otros campos, por ejemplo, la corrupción, ¿sí? Entonces, miren que tiene unas implicaciones, y no por todo lo que sea socialmente aceptado va a ser como válido, y va a tener, porque eso va a tener también unas connotaciones muy significativas en el modo como nos relacionamos y en el modo como nos vinculamos. Por acá nos dice Liliana, mi concepto del alcohol, para mí el licor no es malo, lo malo es el consumo excesivo, donde no paras hasta embriagarte, donde para poder disfrutar de buenos momentos debe haber consumo de licor, lo convertimos en una excusa. Muy respetuosamente y respetando las creencias religiosas de cada persona, lo mejor para dejar de depender del licor, para disfrutar tu vida, es involucrarte profundamente con Dios. En mi familia y en mi hogar funcionó. Buscamos tantas ayudas extensas hasta que Dios nos mostró el camino. Muchas gracias por el espacio. Yo creo que, a ver, cuando eh, eh, la concepción de Dios, ¿sí? Yo creo que está ligada también a unos sentidos de vida, porque muchas la persona adicta, y no solamente del alcohol, del licor, del alcohol, sino también en la persona adicta, ha perdido su sentido de vida, ha perdido la funcionalidad dentro de una sociedad. Entonces, cualquiera que sea la concepción de Dios como tal, si ayuda eh, para llevar, digamos, a unas nuevas concepciones y a unas nuevas representaciones, todas serán bienvenidas, ¿cierto? Porque aquí yo creo que no es una pelea de la creencia religiosa, sino de los conceptos y de las creencias que tenemos a partir de la construcción social o de los significados del alcohol, ¿sí? Y cómo a partir de dicho consumo, incluso muchas veces a partir del consumo, se pierde la fe, ¿sí? A partir del consumo se pierde esa voluntad de sentido. A partir del consumo se pierde la fe en sí mismo y en el otro, porque afecta todas las áreas de desarrollo naturales del ser humano y de los individuos. Muchas gracias, Liliana, por el comentario. Muchas gracias también a Luis Guillermo, ¿cierto? Por el comentario. Y la idea es precisamente que queden reflexiones y que queden valores significativos a partir de cómo nos relacionamos y cómo vamos haciendo representaciones de lo que va sucediendo en la sociedad. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Alguna claridad? Muchísimas gracias, Bernardo, por la charla. Súper buena. Es Sí, con mucho muchas gusto. gracias. Que Dios los bendiga. Es con mucho Bueno, gusto y nos veremos en próximas reuniones. así Muchas es, gracias. Bernardo. Muchas gracias. Bueno, Muchas un gracias, Es con agradecimiento. doctor. mucho Muy gusto. buena la explicación, excelente. Pero lo difícil es bregar a ver si dejamos de que esta generación consuma tanto alcohol, porque de verdad que es la causante de muchos, muchos, muchos problemas en los hogares. Mil gracias, doctor. Que Dios lo bendiga.